Epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Romanos 16. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencreas. Recibidla en el Señor, como es digno de los santos, y ayudadla en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy las gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones. Ellos son muy estimados entre los apóstoles, y además creyeron en Cristo antes que yo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la familia de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la familia de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, que trabajan arduamente en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, que tanto ha trabajado en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que lo es también mía. Saludad a Asincrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Pero os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Apartaos de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y halagos engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, y por eso me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y mis parientes Lucio, Jasón y Sosípater. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, que me hospeda a mí y a toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede fortaleceros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero se ha manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Capítulo 15 estaba mencionando acerca de el evangelio que el apóstol Pablo estaba transmitiendo para los gentiles y la gracia de Dios que había recibido en aquel tiempo. Solamente quiero ver unos textos para recordar. Aquí en el capítulo 15, versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Dios dejó su escritura para que nosotros por medio de ella podamos tener paciencia y esperanza en todas las cosas. El problema de las personas es que no confían en la escritura, no pueden echar su corazón en la palabra, sino están sometidas al sistema, al mundo, y por eso tienen mucha dificultad en la vida. Después el apóstol Pablo seguía hablando, ya explicando todas estas cosas. En el versículo 27 dice: pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿Qué es lo que la palabra... Aquí, hermano, acá, al lado, hermano Jorge. ¿Qué es lo que la palabra produjo en el corazón de los hermanos? ¿Qué es lo que la palabra produjo en sus corazones? El querer
servirle a otro, el querer ayudarle a otro. Eso es lo que produjo. ¿Se están dando cuenta? Acá en el versículo 26 dice, les pareció bueno y son deudores. Así está escrito. Les pareció bueno y son deudores. ¿Quiénes son esas personas? Los gentiles. Ahora, ¿cómo es que a ellos les pareció bueno y por qué se sentían deudores? ¿Qué es lo que entendieron, de dónde comprendieron de la Escritura? ¿Por qué es que nosotros no nos sentimos con deuda con la palabra? Parece que no necesitamos de nadie, ni no nos hace falta a nadie, ni no necesitamos hacerle favores a nadie. Como tipo que oren, te oí la hermandad, porque todavía la Escritura no ha llegado a profundidad a nuestro corazón. Y no hemos sentido el valor que tiene la libertad que hemos conseguido por medio de esto. Ese es bastante problema. Bueno, eso estábamos viendo en el capítulo 15. Bueno, para concluir el libro de Romanos, aparece los saludos que el apóstol Pablo quiere dar y menciona los nombres. Y es muy interesante que él se acuerda específicamente de algunas personas. Quiere decir que estas personas fueron algo muy importante en su vida. No quiere decir que fueron las únicas personas que trabajaron con él. Pero son personas que realmente clavaron muy hondo en su vida. Y eso es muy importante que nosotros también tengamos en nuestra vida. Podamos ser agradecidos con las personas que alguna vez nos han servido. Aunque tal vez después no nos sirvieron más, pero alguna vez por medio de su vida, por medio de su ayuda, hemos pasado dificultades, esas personas puedan quedar en nuestro corazón. Me acuerdo de tal persona, me acuerdo de tal persona que me ayudó en esta dificultad, Eso es muy importante. Bueno, vamos a ver 16.1. Atiendan muy bien cada texto. Os recomiendo además nuestra hermana Febe. Cuando vaya diciendo los nombres no vayan a causarle gracia, ¿no? Pero son nombres que aparecen en la Biblia. La cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. ¿Y qué es el trabajo de una diaconisa? ¿Qué es diaconisa? Habíamos visto la vez pasada cuando estudiamos Timoteo acerca de el diácono, ¿no? La palabra diácono ya estaba en el Antiguo Testamento. No me recuerdo más cómo era que dije. Sheshin, algo así era, ¿no? Shamashin. Porque quería decir sirvientes o servidores o colaboradores. Porque cuando Dios escogió a Moisés para que lleve el mensaje, a él estaba siendo mucha carga cumplir con todos los labores. Entonces, por recomendación de su suegro, él escogió jueces y entre ellos también shamashines, sirvientes, personas que hagan el trabajo, que colaboren. Y estas personas no solamente hacían el trabajo, también compartían la palabra. O sea, trabajaban predicando, compartiendo. Esto es el trabajo de un diácono o diaconisa. ¿Por qué hay diaconisa? ¿Por qué vimos que no había pastora, no había anciana, ni no había obispa? Eso no había. Pero sí hay diaconisa. Quiere decir que hay una pequeña diferencia. Ya hemos estudiado la pasada que es un pastor, que es un anciano, que es un, lo otro que dije, obispo. Pero es diferente en el caso del diácono, porque la diaconisa es la que está, diácono, diaconisa, sirviendo en la iglesia, haciendo las actividades, preparando las cosas y también compartiendo, pero sí, tipo más personalmente o en pequeños grupos. Es como se puede decir que hace el trabajo minucioso, el observar si lo que está predicando el pastor está llegando en el corazón de cada persona, el analizar, el hacer el trabajo más, investigar así. No sé, en el trabajo de hermano Antonio, hermana Graciela, ellos son, ¿cómo era que se decían? Empaquetadores, le dicen, ¿no? Que son los que revisan todos los detalles del zapato. De sus manos tiene que pasar a la caja. Y quiere decir que de sus manos pasa al consumidor. O sea, si hay algún error en el zapato, si alguien denunció algo con el zapato, ¿quién es el culpable? El empaquetador. Por más que haya tenido culpa el otro que puso mal algo, no. Él tiene que ver todos los detalles. Y si eso algo no está bien, tiene que devolver. Por eso su trabajo es muy importante. Algo así es el trabajo del diácono. O sea, ¿es importante o no? Sí. Él tiene que estar observando. Entonces, ¿cómo se hace eso? Siendo parte del grupo. O
siendo parte de los hermanos, compartiendo ahí, sentado, visitando en la casa. Ese era el trabajo del diácono. Y por eso Pablo se acuerda de esta hermana. Por favor, esta hermana hizo un buen trabajo, que era diaconisa de la iglesia de Cencrea. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos. ¿Y también a quién? Y a mí mismo. Por favor, esta persona ha hecho muchas labores para muchas personas. ¿No les gustaría así también que ustedes sean recomendados así también? ¿No les gustaría también que por favor ayúdenle a esa persona, porque esa persona realmente ha servido a Dios? Realmente ha tenido corazón para este evangelio, para esta palabra. También me ha hecho muchos favores a mí. Vemos que el apóstol Pablo no solamente está diciendo porque me ayudó a mí, sino que ha hecho favores a muchas personas. Quiere decir que su vida es testimonio ante muchas personas. Ese tiene que ser el deseo de cada hermano. Así está escrito aquí. Después, ya así arrancamos con la hermana Febe. Quedó ahí su nombre en el corazón del apóstol Pablo. Versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Y estos nombres ya son bien famosos. Hemos escuchado bastante ya en varios escritos del apóstol Pablo. ¿Y por qué? ¿Quiénes fueron estas personas? Era un matrimonio ya un poco mayores que habían sido expulsados de Roma y se habían encontrado con Pablo en Corinto. Vamos a leer un poco más. Versículo 4. Que expusieron su vida por mí. El primer punto, ¿qué hicieron estas personas? Expusieron su vida por el apóstol Pablo. Quiere decir que el momento en que Pablo estaba siendo perseguido, estaban siendo buscados por autoridades, ellos tipo le ocultaron, tipo le protegieron, tipo fueron las personas que lograron que Pablo no sea atrapado, llevado o lo que sea. Cubrieron su vida. Quiere decir que si eran descubiertos ellos iban a ser llevados para ser ejecutados por causa de eso. Muchas veces algunas personas tuvieron que arriesgarse para defenderle al apóstol Pablo. Estos eran Priscila y Aquila, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y yo me pregunto, ya esto ya es exagerado. No solamente yo le doy gracias a Priscila y Aquila, sino todas las iglesias de los gentiles. Y si queremos aceptar esto como palabra profética y de Dios, como un siervo verdadero que anunciaba cosas extensas, podemos decir que hasta nosotros tenemos que estar agradecidos con estas personas. Y hay que saber por qué. Hay que entender por qué. No. Por eso, hermano, es típico que nosotros olvidemos los favores que se nos hicieron. Es típico eso. Es típico que nosotros no podamos reconocer que realmente hubieron personas que antes que nosotros sacrificaron sus vidas, su tiempo, muchas cosas para que esta palabra llegue a nosotros. Eso es la verdad. Eso nosotros tenemos que poder reconocer delante de Dios. Y para conocer un poco más sobre la historia, no quería ir a ningún texto, pero justamente esto sí quiero que analicemos, para conocer exactamente, ya que acá dice que también todas las iglesias de los gentiles, y yo me incluyo en la iglesia de los gentiles, o ustedes también no se incluyen, nosotros que somos hebreos de nacimiento, judíos de judíos, no, somos gentiles que estamos retornando a la gracia al pueblo de Dios por la fe. Y vamos a ver qué fue lo que hicieron estas dos parejas para que también nosotros tengamos gratitud hacia ellos. Vamos primero al Hechos capítulo 18. Libro de Hechos capítulo 18. Fíjense lo que dice en el capítulo 18, 1, para ir entendiendo bien. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y en otras traducciones
Esta palabra tienda quiere decir también talit, es talit también, en otras traducciones. Acá dice tienda, nosotros generalmente pensamos que es carpa de vivienda. También era eso, pero en otras traducciones a la tienda, especialmente lo que más fabricaban en esa época era talit. Eso es lo que se vendía más rápido. Puede ser que fabricaba también por pedido carpas para algunas personas. Bueno, entonces la razón por la cual se unieron con estas personas era por el trabajo. Pablo estaba en Corinto, recuerden que Pablo en Corinto fue en el lugar donde tuvo más conflicto. ¿Saben por qué? Los hermanos de ahí eran bien espirituales, de apariencia. Todos eran la fe por la fe. De boca eran muy bíblicos. Pero a la hora de ayudar, de colaborar, cada uno hacía silbaba, se iba para otro lado. O empezaba a justificar, no, ese no me agrada su predicación porque no es bíblico. Siempre tenían excusas para no servir a otra persona. Esa era la iglesia de Corinto. Pero de boca eran bien espirituales. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando Pablo estuvo en ese lugar, empezó a tener necesidades. Empezó a faltarle las cosas. Entonces tuvo que unirse con esta pareja para hacer el trabajo, porque él era también de esa misma profesión. ¿Están entendiendo? ¿Qué es lo que ocurrió después? Que mientras él estaba trabajando con ellos, esta pareja notó que él era un predicador, él empezaba a compartir la palabra y ellos le decían, ¿por qué tú no predicas la palabra? Tú tienes que dedicarte a predicar. Entonces ellos se convirtieron como sus sponsors, se puede decir, auspiciantes. Nosotros vamos a trabajar, vos predicar la palabra. Solamente dedícate a predicar la palabra. Y ahí empezaron a colaborar con él. Y muchas veces le protegían también, porque cuando empezó Pablo a predicar la palabra en Corinto, ¿qué ocurrió? Entonces, entendamos esta parte, ¿no? Entonces esta persona, cuando Pablo empezó a predicar en Corinto, tenía mucha dificultad, muchas situaciones. ¿Quiénes le cubrían? Priscila y Aquila. Después llegaron también la colaboración de los hermanos de Filipenses. Esto es muy importante entender, porque en el corazón de Pablo quedó bien guardado, bien hondo. ¿Qué más dice aquí? Versículo 18, vamos a ver, 18 y 18. Mas Pablo, habiendo detenido aún muchos días allí después, se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Después de que estuvieron mucho tiempo ahí, Pablo decidió viajar a Siria. ¿Y qué hicieron Priscila y Aquila? ¿Qué hicieron ellos? Bueno, Pablo, suerte, gracias porque andate nomás. ¿Qué hicieron ellos? A ver, ¿quién responde? ¿Qué? Le acompañaron. Para que Pablo les sustente, Pablo se va a encargar de ellos. ¿Por qué tuvieron ellos el deseo de acompañarle? ¿Qué pensaron ellos? Alguien tiene que servir al hermano Pablo. Ellos se fueron como para ser sus servidores. Entonces, donde ellos iban, otra vez instalaban sus fábricas, trabajaban, colaboraban con Pablo. Nosotros no podemos abandonarte. Por eso Pablo no se olvida de ellos. Hasta que llegó en un lugar en Éfeso, ahí sí Pablo dijo, bueno, AP20 más. A BP putata más. Ustedes se van a quedar acá. Bueno, vamos a ver 18:26. 18:26. Dice, 24 vamos a leer. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. ¿Quién ya estaba viviendo cuando eso en Éfeso? Priscila y Aquila. Pablo le dijo, ustedes ya quédense nomás ya acá. Ya, gracias, hasta aquí, estoy muy contento por su servicio, pero yo le necesito que ustedes queden acá. Y él continuó. Ahora llega a Éfeso un hombre poderoso en la Escritura. Después que dice 25, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Predicaba muy bien, enseñaba muy bien la palabra. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Dónde se encontraron Priscila y Aquila con Apolos? Aparte de Éfeso, ¿en qué sitio? La sinagoga. Quiere decir que Priscila y Aquila, ¿dónde iban a escuchar la palabra?
en la sinagoga. Acá nunca se creó una nueva religión con la iglesia cristiana evangélica, no. Ellos seguían la sinagoga. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando se empezaba a compartir la palabra con detalle, los que estaban opuestos, los que tenían tradiciones, expulsaron a estos hermanos. Eso fue lo que ocurrió. Y por eso ellos tuvieron que después reunirse en casa. Hasta acá vemos que Priscila y Aquila se reunían en la sinagoga todavía. Después ellos van a ser expulsados de la sinagoga. ¿Y dónde se reunían? En sus casas. En su casa. Ellos decían, bueno, ya que en la sinagoga no nos quieren escuchar, pero ya pota la reunión, de compartir. Pero antes de eso ellos hablaron con este señor, Apolos, y dice acá, les expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Quién hizo esto? ¿Priscila y Aquila? No. Apolos. ¿Quién le hizo entender a Apolos más exactamente el camino del Señor? Dos abuelitos, dos ancianos. Y gracias a que Priscila y Aquila dedicaron su tiempo para hablarle a él, este hombre fue de gran provecho para todas las iglesias. Este hombre llevó el evangelio a todas partes. Este hombre abrió la mente de muchas personas, muchas iglesias gentiles. Ahora entienden por qué Pablo dice, toda la iglesia de los gentiles tienen que estar agradecidos con este matrimonio Priscila y Aquila. Aparte que abrieron una iglesia en su casa, ellos abrieron el corazón de Apolos, ellos cuidaron en el momento que más necesitaba el apóstol Pablo. Ellos simplemente eran dos hermanos sencillos. Nunca fueron grandes apóstoles, grandes predicadores, ni pidieron nada a nadie. Pero nunca se borraron del corazón del apóstol Pablo. Y yo tampoco creo que se hayan borrado el corazón de Dios. Este es el caso de este matrimonio. Y hay otros textos, pero es suficiente. Volvamos a Romanos. Hermano, este es Romanos terminando, ¿no?, el capítulo. Vemos que cada saludo que el apóstol Pablo hace es tratando de enseñarnos también el corazón que tiene que tener un verdadero creyente. Amén. Bueno, versículo 4. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluda también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. También se recuerdan de esta persona, porque en ese lugar no era tan fácil creer la palabra. Fíjense que nosotros muchas veces tenemos el concepto de que cuando vamos a predicar en un lugar, ya salvaban la alma. Muchas personas tenemos que salvar. ¿Cuánta gente escuchó la palabra allá? 2. Para eso gastaste pasaje, tiempo. Ay, qué pérdida de tiempo. Ese es nuestro pensamiento, ¿no? La gente, ¿qué observa? La gente observa gente. La gente no observa fruto. El apóstol Pablo se acuerda de esta persona porque él fue el único en aquel tiempo, ahora ya había mucho, que de verdad estaba creyendo en la palabra de Dios. Y por él tenía que él viajar hasta ahí. Por él tuvo que viajar, tuvo que recorrer kilómetros por esa persona. Ese era el corazón del apóstol Pablo. No se olvida. Este fue el que me recibió, me abrió las puertas, me hizo entender el corazón de las personas que eran duros. Y con él compartía de día, de noche, de tarde, de mañana. Con él hacía nuestro culto, todo con él. Este era este señor, no puedo acordar ni su nombre, ¿cómo? Epeneto. Después, amado mío, fruto de Acaya. Versículo 6. Saludad a María, que su nombre correcto es Miriam, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. No sé quién será, si se estará refiriendo a Miriam, la mamá de Jesús, o otra Miriam. Acá simplemente dice, saludad a María, que ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Estas personas eran que habían conocido más antes que el apóstol Pablo a Jesús, pero estuvieron también presos con él.
y le ayudaron y le sirvieron mucho. Jamás ellos se sintieron superiores al apóstol Pablo por haber conocido antes. ¿Por qué? Hay personas que pueden entender, Dios no se escogió antes, aunque Dios escogió después a esa persona, con esa persona quiere trabajar. Así hay los que pueden entender. No es que porque, no, mamá entender la palabra, no entendéis timba bebé. No hay que tener ese concepto de que porque yo hace años ya entendí, Dios conmigo, a mí me quiere más. No, puede ser que alguien que hoy le hizo entender, con él hoy va a trabajar. Eso es muy importante captar. Versículo 8. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y Trifosa. Qué nombre más raro, ¿no? Son nombres griegos, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. ¿Qué le parece elegir desde acá nombre para su hijo? Qué lindo este nombre de Trifena y Trifosa. Si tienen dos gemelas o mellizas, se van a llamar Trifena y Trifosa. Raro, ¿no? No era común que un judío, los judíos, ustedes saben que los judíos eran tan cerrados que pronunciar el nombre de los gentiles ya le era una aberración. Porque la mayoría de estos nombres son nombres de dioses griegos. Es igual que hoy en día también el cristianismo, el catolicismo, ha puesto los nombres a las personas, generalmente nombres de santos, ¿no? San fulano, de Santa Rosa, entonces hoy te vas a llamar Rosa, San Gabriel, así, o sea, hay muchos santos católicos y creo que hay una lista de cada día tiene su santo y cuando vos nacés lleva ese nombre. Esa tradición, ¿de dónde se trajo? De los griegos. Ellos también, cada persona que nacía había un día de cada dios, los 365 días tenía su dios, vos llevaba ese nombre. Por eso vemos que esa es la misma costumbre, ¿no? Por eso muchos se llaman de acuerdo a su santoral. Esa es una práctica también griega. Yo no tengo problema para pronunciar el nombre de Aristóbulo, de Trifosa y de Trifena. No tengo problema, porque él ya está abierto a ello, porque estos son mi gente, mi hermano. Dios le rescató, aunque tengan nombre raro, nombre así extraño. Por eso hay personas que increíblemente cuando empiezan a conocer la palabra quieren cambiarse su nombre. Yo no quiero más llamarme José, me llamaré José. No me llamaré Abraham, me llamaré Abraham. O no me llamaré Moisés, me llamaré Moshe. No, el nombre que Dios nos escogió no importa. Para Pablo no importa. Si no, Pablo le dice, no, acá lo que está importando es la vida que ellos están llevando. ¿Quiénes son? ¿Cómo están actuando? Eso es lo importante. Fíjense más. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. O sea, Pablo está considerando a la madre de Rufo como su madre también. ¿Y quién era Rufo? Acá hay un texto que sale en Marcos 15, 21. Rufo era el hijo de ¿cómo se llamaba? Simón de Cirene, puede ser, el que cargaba la cruz de Jesús. Un día Simón de Cirene estaba por ahí, de curioso, y un soldado le dijo, tú, ven acá, carga la cruz. Él se negó, dice, no quería, pero le forzaron, carga la cruz. Y él aplicó ese dicho de, tome su cruz y sígame, literalmente, agarró la cruz de Jesús y cargó junto con él. Entonces después que llegó a la cruz, vio, observó, y finalmente él por lo visto entendió el corazón de Dios y le transmitió eso a su esposa, y su esposa creo que le transmitió a su hijo. Y por lo visto su esposa sirvió a Dios, e inclusive sirvió al apóstol Pablo, porque Pablo le está considerando, ella es mi madre, quiere decir que me atendió como mi madre. Ven todas las conexiones, él solamente fue obligado a llevar la cruz de Jesús, no quería hacer esas cosas, pero al final la vida de su familia cambió totalmente.
Hermano, muchas veces nosotros no queremos empujarle a nuestra familia a que sirva a Dios. Ocurre eso. Mi familia aparte. Entonces yo le estoy empujando a mi familia hacia el hoyo. Esta persona también no quería cargar la cruz de Jesús, no quería hacer ese trabajo, pero después entendió que ese era un trabajo que Dios le había permitido. Y ahora toda su familia está sirviendo a Dios, y Pablo en su carta se está acordando de Rufo y de su mamá. Qué buena noticia. Finalmente, otro, saludad a Síntrico, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Todos estos nombres que salen en el versículo 14 son nombres de dioses griegos, dioses terroríficos, que te daría hasta vergüenza decir qué característica tiene ese dioses de herejía, de orgía, de pecado. Ese es el nombre de estos dioses. Pero ahora no son más esos dioses. Ahora las personas que llevan esos nombres son personas escogidas por Dios. Aquí está saliendo así. Todos a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, ese sí un nombre normal, Julia, a Nereo y a su hermana Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Pablo les llama ahora a ellos santos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Qué es ósculo santo? Ahí en el escrito decía, ¿por qué Pablo le dice que saluden con beso santo? Y otra vez, en el judaísmo, eso es aberrosidad total, saludarse con besos. En el judaísmo, inclusive alguna vez entre algunos de misma familia, sí. Puede ser padre con su hijo ahí pariente, pero a extraños, no. Hombres y mujeres, prohibido terminantemente, y a gentiles menos. Con gentiles menos, ni con los gentiles. Pero la característica del apóstol Pablo era demostrarle a los gentiles, nosotros no tenemos ningún desprecio contra ustedes. Nosotros no tenemos ningún prejuicio, nada. Al contrario, les sentimos nuestra gente, nuestra carne, nuestra sangre. Entonces una manera de demostrar eso es, salúdenle con beso, pero santo. ¿Qué es beso santo? Un beso, como normalmente se saludan la gente, ¿no? Ninguna persona cuando se habla con beso es para, ¿qué quiere decir? Ese va a ser mi novio, mi novia, mi esposo, ni nada. Es una forma de demostrar que tenemos buena afinidad. Estaba hablando de eso. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Quiere decir que la escritura del apóstol Pablo ya sonaría muy liberal ya. Demasiado liberal. ¿Cómo él va a permitir que nosotros judíos empecemos a darle besos a esos gentiles? No, mi hijo le saluda. No. Para ellos era algo cerrado. Pero para Pablo no. Muéstrenle a ustedes que usted tiene afinidad con ellos. Quería que comparta con ellos. Ese es lo que el apóstol Pablo decía. Saludad unos a otros con beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Entonces hasta acá es el saludo para hacer entender que estas personas realmente dedicaron su vida para Dios. Sirvieron a Dios y quedaron muy profundamente en el corazón del apóstol Pablo. Ese tiene que ser nuestro anhelo también. Ahora, versículo 17, de repente cambia el ambiente acá. Quiere decir que aparte de que hay personas que quedaron bien grabadas en el corazón del apóstol Pablo por haberle servido, también hay personas que han quedado bien grabados, pero por haberle atacado, por haber querido destruir el evangelio y el camino que él estaba queriendo llevar. Fíjese lo que dice. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y os apartéis de ellos. Puntos claves que entender acerca de este tipo de personas. Jamás dice que le critique, le juzgue o le ataques a esta persona. No dice la Biblia así. Atácale, júzgale, menospréciale, tenle en poco, tírale a la basura. No dice así.
Primero dice, fíjense, observen. ¿Por qué es importante observar? Porque vos cuando vas a darte cuenta que alguien está mal delante de Dios, tenés que observar cómo camina, cómo anda, cuáles son sus pasos para poder determinar un juicio. Jamás porque sentí algo malo contra una persona vas a decir esa persona es así. Jamás porque te parece, no me cae gordo, ando y colgando ballet. Mucho menos porque alguien te contó que es desastre esa persona. Mucho menos por eso. Si alguien te dice, esa persona es un desastre, en serio, voy a aceptar ya eso. Soy igual de responsable entonces. Fíjense, dice. Observen. El cristiano tiene que ser observador. Tiene que observar. Porque Satanás es astuto. Satanás trabaja sin que uno se dé cuenta. Observen cómo está caminando. ¿Cómo está sirviendo? ¿Qué es lo que comparte cuando comparte? Cuando escucha la palabra, ¿qué capta? ¿Qué entiende? ¿Qué recibe? ¿Capta? ¿No capta? Su mentalidad está a otro lado. Dice, no es así. Está queriendo llevarte a otra doctrina, a otro camino, a otra dirección. Analice. Por eso dice, mas os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones. Entonces ya es lógico que está causando división, pero ni aún así le ataque. Solamente fíjate nomás. Fíjate y observa muy bien. Y si llegó a tu corazón la conclusión, realmente esta persona está caminando en contra de Dios, ¿qué pide que hagas? ¿Qué dice ahí? Divisiones y tropiezos, dice. En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. Nada más. No necesitas hacer problemas ni pleito con nadie. Hasta acá nomás nuestra charla, ¿no? Hasta acá nomás nuestra reunión. Yo también les recomiendo, si ustedes notan que lo que yo trato de enseñarles es algo que sale de la doctrina de Cristo, le estoy recomendando a cada uno. Si ustedes notan que lo que yo trato de hacer es cerrarles sus corazones de otras personas, de otros hermanos, dividirles, hacerle que ustedes odien a otra persona, tienen acá la respuesta. Apártense de ellos, sepárense. No necesitan atacar, juzgar, apártense. No es correcto seguirle a ese tipo de personas. Si eso también observa, eso observen, fíjense. Tienen la opción, si no cierro mi corazón, de decírmelo. Tienen la opción. Pueden decirme, pueden hablarme. Y si soy humilde delante de Dios, puedo, cierto, no me di cuenta. Porque somos propensos a caer en esta trampa del diablo. Somos todos víctima del diablo, porque el diablo está operando constantemente. Pero ¿en quién decía el apóstol Pablo que él operaba? En los hijos de desobediencia. Por eso cuando empezamos a apartarte de la escritura, de la palabra, de las cosas de Dios, es fácil que Satanás empiece a operar en tu vida. Y lo que va a empezar a hacer es a tratar de ponerte tropiezo y que sea tu vida también tropiezo para otra persona. Eso tienen que prestar mucha atención. Apóstol Pablo quería que atiendan. Entonces nadie está obligado a seguirle a alguien que causa división o que se opone a la doctrina sana de la Biblia. Nadie está obligado. Así está escrito en la Biblia. Tienen que dejarlo más. Él también, el apóstol Pablo también se puso como ejemplo. Si yo anuncio otro evangelio, otro mensaje, otra corriente, soy anatema. Es anatema. ¿Qué es eso? Maldito, separado de Dios. Alejado de Dios. Bueno, eso está diciendo aquí. Versículo 18. Porque tales personas, miren la característica de este tipo de personas para identificar, está escrito en la Biblia. No estoy diciendo yo, el apóstol Pablo nos está dando un tip, una manera de identificar cómo podemos darnos cuenta de este tipo de personas. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor. Primer punto. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Yo tengo que pensar, hermano, si el camino que yo llevo delante de Dios, o sea, cada día cuando me levanto, cada actividad que hago para servirle a Dios, hago pensando en cómo puedo servirle a Dios, en qué manera puedo hacer que este evangelio de Jesucristo llegue al corazón de la persona.
¿Cómo está mi vida? Aunque tengo poco tiempo, aunque soy una persona muy ocupada por las actividades que tengo, ¿en qué forma mi vida puede ser útil para el Evangelio de Jesucristo? Eso yo cada día estoy pensando, o solamente estoy pensando cómo voy a vivir bien yo. ¿Cómo me va a ir bien a mí? ¿Cómo no me va a faltar nada a mí? ¿Cómo yo voy a estar bien en mi vida? ¿Cómo voy a sentirme bien, cómodo, tranquilo? ¿Qué estoy pensando cada día? Eso tengo que tener en cuenta. Esta persona solo piensa en su, dice acá, vientre. ¿Qué dice? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y vientre quiere decir estómago, solamente piensa en su comida. ¿Qué vamos a comer mañana? Vaya caruta. Yo, caruana. Así dice uno. Ay, caruta. Ven, hacemos un garumo ahí. Dios, hacemos un garumo ahí. Apunta. Siempre está eso en su mente. Y con suaves palabras lisonjas. Lisonjas era engaño, puede ser suaves engaños. Suaves engaños. Bueno, aquí dice suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. La característica es usar palabras persuasivas. Por eso, fíjense que el apóstol Pablo se dedicó para terminar este romano con este tema. Engañan a los ingenuos. ¿A quién le vamos a poner en la lista de ingenuo? ¿Qué es ingenuo? El ingenuo es que no observa, no se fija, no analiza primero, sino cree nomás lo que oye. ¿Ustedes tienen que vivir ingenuamente? ¿Todo lo que oyen creen? No. Ni aunque yo predico aquí, tienen que observar si esto es bíblico o no, si esto sale de Dios o no, para poder ser personas listas, despiertas. De lo contrario, sí, qué lindo pastor predicó, qué bien, hoy entendimos muy bien. ¿Qué entendieron? Entendimos que muy bien, que algunos piensan en su panza nomás. Eso no me entiende. No tienen que captar la idea que yo quiero dar, no tienen que captar. Tienen que captar la idea que la Biblia quiere dar. Eso es no ser ingenuo. Ser ingenuo es creer lo que posiblemente te juro que pastor eso quiso decir, eso. No, eso no es aceptar la palabra. ¿Qué es lo que la Biblia me quiere hacer entender? Entonces acá dice que suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. La persona que no piensa, no abre su mente, siempre está cerrado, entonces fácilmente cae en los engaños de personas que no quieren servir a Dios. Punto número 1. La característica de la persona que te va a meter engaños, generalmente no quiere servir a Dios. Por eso observa, por eso dice, fíjate. Observa si esta persona que te está trayendo palabra suave, palabra con lisonja, realmente está dando su vida para Dios. Realmente está usando su tiempo, su hora, su dinero, todo para Dios. Observa, analiza. Y entonces vas a tener la respuesta ante tu ojo. Pablo nos está enseñando así. Y no vamos a ser ingenuos. No vamos a vivir en ingenuidad. Versículo 19. ¿Por qué? Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Y así me gozo de vosotros, porque quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Se escucha por ahí que los romanos, a pesar de todos los conflictos que tienen, están aplicando lo que dice la Biblia. Están viviendo conforme a la Biblia. Se escucha por ahí, pero sepan que hay también entre ellos algunos que andan lisonjeando por ahí, metiendo suaves palabras sin tener interés de servir a Dios, sino a sus propios vientres. Pero yo estoy escuchando que realmente ustedes están sirviendo a Dios, están dedicando su vida para el Evangelio, para la palabra. Por eso sean, ¿qué dice aquí? Ingenuos para el mal. ¿Qué es ingenuo? Como que cuando hay algo malo, como que ustedes no saben. Algún chismerío de por ahí que se comenta, no sé, no escuché, no sabía yo. ¿Entiendes? No sé, ¿de qué están hablando? No sé. Para las cosas que van a dañar a otro, sean medio bobito, medio tontito. Tonto, no sé. Pero cuando se trata de la escritura, la palabra, cómo ayudar a otro, cómo servir a una persona, ahí sí sean atentos. Pero nosotros somos muchas veces al revés. Necesitamos ayudar a esta persona, necesita que hagamos una colaboración.
Ya desaparecimos. Pero cuando se trata de bajar la caña, ahí sí estamos haciendo. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Queremos saber. Fíjense ustedes, siempre cuando reunión de palabra de Dios, apenas, reunión de debate o problema, solucionar algunos conflictos, todos están ahí con ganas. Todos quieren hablar, opinar. Yo opino, yo creo, yo digo. Todos son sabios para lanzar ataques. Pero hablemos de escritura bíblica, cómo entender la Biblia, cómo ir a predicar a ese lugar, cómo transmitir la palabra a otra persona. No tengo tiempo. O no sé muy bien, no entiendo. Ese es ser ingenuo para la cosa mala, la cosa que no aprovecha. Mejor no quiero ni saber ni me meto. Pero las cosas que beneficiarán a otros, sí, ahí yo quiero saber. ¿Cómo podemos ayudar a otra persona? ¿Cómo podemos servirle a esos hermanos de Encarnación, Carayao, Itacurubí? ¿En qué podemos ayudarle? ¿En qué podemos hacer que ellos conozcan más la palabra? ¿En qué podemos hacer que otra persona que no sabe conozca el Evangelio? ¿Cómo puedo hacer? En eso tengo que ser despierto, hábil. ¿Cómo hacer que mi hijo escuche más la Escritura? ¿Cómo hacer que mi hijo se interese por la palabra? ¿Cómo puedo comprobar que está realmente leyendo la Biblia? Eso tengo que tener mi corazón. Amén. Por eso, quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Si ustedes empiezan a dedicar su vida a lo que corresponde, Dios va a matar a Satanás. Porque ¿quién es Satanás? Satanás es el que se opone a Dios, se opone a la palabra, se opone a que yo viva conforme a lo que Dios quiere. Entonces yo empiezo a hacerle a un lado a esa trampa de Satanás. No me preocupe, Dios va a encargarse de él. Dios va a agarrar esa dificultad, ese problema que estoy teniendo y lo va a destrozar. Tengo que dejarle mi vida en su mano, confiar en él. Amén. Versículo 21. Os saluda, otra empiezan los saludos. Os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Y yo, y fíjense en el capítulo 20, el versículo 22, aparece el que estaba haciendo todo el trabajo. El escriba. Siempre todos los apóstoles, no eran ellos los que escribían. Ellos tenían las personas que le escribían, porque ellos se inspiraban. Y ponle también así. Por eso ellos hablaban y los escribas se encargaban de escribir. Ellos lanzaban sus ideas. Por eso vimos en la grabación que sale con su voz, ¿no? Sale otra voz, cambia ahí. Entonces, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Entonces sabemos que el que escribió esta carta de Romanos se llama Tercio. Pero el que inspiró fue Pablo. Os saluda Gallo, hospedador mío, y toda la iglesia os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Qué raro este nombre, ¿no? Hermano Cuarto y el otro Quinto y Sexto. Había también que se llamaban Quinto. había también. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y aquí termina la epístola del apóstol Pablo, en la carta a los romanos, pero al final hace un tipo, acá dice doxología final. Esta palabra doxología es como una, se puede decir alabanza, una exaltación a lo que he enseñado, como para hacerte entender el valor de estas cosas. Porque es típico, terminamos hoy, opa. No, quiero que entiendan que esto que le enseñé es muy valioso, tiene mucha importancia. Yo me voy de acá, hoy estudiamos Romanos y ahora terminamos Romanos. No, Pablo quería que entiendan. ¿Y qué les dice? Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos externos. ¿Cuál era ese misterio que se había mantenido oculto? Hace bastante tiempo, que Dios había preparado el camino para rescatar a los gentiles, para volver a traer a su pueblo que se había perdido. Claro, podemos pensar, pero 10 tribus los que se perdieron, pero ahora el evangelio está yendo a todo el mundo. Y ese era el plan de Dios. El plan de Dios es un día
a través de su pueblo que se esparció por el mundo, ir a buscar a su pueblo y con su pueblo traer a muchas personas. Por eso cuando le decía a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y en tu simiente serán benditas todas las naciones, se refería a esto. Pero eso había quedado oculto en el corazón de muchas personas. Algunos no entendían este punto. Pero ahora Pablo está diciendo, este es un misterio que ahora se abrió. Por eso ha llegado la gracia a ustedes. Ustedes son el objetivo de un plan que Dios tenía desde hace mucho tiempo. Y que está escrito ¿dónde? En los profetas. Miren lo que dice 26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Y qué dice ahí? Para que obedezcan a la fe. Acá sale la palabra profetas y sale también mandamientos. ¿Sí o no? Justamente lo que la cristiandad de hoy rechaza. Rechaza los mandamientos y rechaza a los profetas también. Los profetas han sido hasta Cristo, hasta Juan y se acabó ahí. Pablo no está diciendo así. Los profetas nos enseñaron este misterio hace mucho tiempo y nosotros teníamos los ojos vendados. Si lo hubiéramos creído, lo hubiéramos analizado, lo hubiéramos entendido abiertamente. Bueno, dice mandamiento. ¿Y cuál era el objetivo de que Dios nos abra este entendimiento? ¿Con qué objetivo Dios nos hizo abrir el conocimiento de la verdad? ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? Para que obedezcan a la fe. Obedezcan a la fe. ¿Qué es la fe? Emuná, fidelidad a la palabra. Sean obedientes. Entonces enseñarle a la gente, no, eso ya terminó, eso ya no hay necesidad de hacer, es obedecer a la fe. No, es contradecir la fe. Es renegar de la palabra. Eso es muy importante. La Biblia está escrito que nos fue dado toda esa revelación para obedecer. ¿Y por qué nosotros no queremos obedecer? Alguien nos metió en la cabeza de que no es así. Y nosotros creemos. Y fíjense muy bien, atiendan muy bien. ¿Por qué no es más fácil creer? ¿Por qué le agrada más a la gente creer que no tiene que obedecer? ¿Por qué eso sí rápido acepta? Y cuando le hablamos de obedecer, no le gusta. ¿A quién no le gusta obedecer? Al enemigo y a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no quiere obedecer a Dios. Eso tienen que saber. Por eso este evangelio de no seguir la ley de Dios ha llegado con mucho éxito. Es una manera fácil que Satanás ha ganado muchas aparentemente almas para Cristo, pero realmente ha ganado almas para él. Porque ha hecho que mucha gente se pegue a esa doctrina y no quiere dejarlo por nada del mundo. Inclusive están dispuestos a cometer homicidio, a asesinarte, si le querés sacar ese gusto. Pero acá dice que no es así. Bueno, pero terminamos la 26. Pero que ha sido manifestado ahora por las Escrituras. Este evangelio que estaba oculto ha sido manifestado por las Escrituras. Es por eso que necesitamos leer los profetas, el libro de la ley, los salmos. No hay que quejarse cuando se busca la Biblia. No hay que decir, ay, oh, pastor, no, hay que, bueno, vamos a ver otra vez. Vamos a observar otra vez. Nosotros al terminar Romanos, vamos a empezar a estudiar desde el próximo sábado el libro de Mateo. Y los viernes el libro de Corintios. Entonces vamos a ir a 2 puntos. En el libro de Corintios vamos a ver conflictos de la iglesia. En el libro de Mateo vamos a ver la enseñanza de Jesús. Vamos a ir dándole enfoque. Sí, el conflicto en la iglesia era por no aceptar la enseñanza de Jesús. Y ahí vamos dando cuenta realmente cuál era lo que hacía que haya conflicto en la iglesia. Si era porque Pablo era muy argel, porque Pablo no predicaba bien, o porque no estaban haciendo lo que Jesús dijo. Por eso a la par vamos a ir Corintios los viernes, los sábados Mateo. Entonces, están todos invitados a aprender juntamente. Yo también aprendo. No piensen que yo no aprendo. Yo estudio porque aprendo. Ya habíamos compartido todo Mateo y Marcos, pero necesitamos compartir. Necesitamos escuchar qué dijo Jesús. ¿Qué habló Jesús? Porque la Biblia dice que el que cree en Él debe andar como Él anduvo. Y nosotros vamos a ver cómo anduvo Jesús y ahí vamos a identificarnos si realmente creemos en Él. Eso es muy importante. Bueno, y terminamos así.
Y al único, versículo 27, y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesús, el Mesías, para siempre. Amén. Toda la gloria de lo que recibimos, de lo que hacemos, de lo que logramos en esta vida, es para el Dios creador de todas las cosas y su Hijo, que es nuestro Salvador, y quien va a ser nuestro Rey, que nos va a dar la gloria, o sea, nos va a permitir un día estar en su gloria. No necesitamos tener otra o darle a ninguna otra cosa honra. Entonces es importante.